Germán, me es un gusto saludarlo y conocerlo a través de la pantalla por ahora. Más adelante tendré la oportunidad de charlar con usted en presencial. El trabajo que usted ha realizado en el tema del teatro, en el tema de la televisión, es interesante y el canal se basa en visibilizar lo que es ese contenido, no solo de otros países, sino de acá, de la región, del país. Y me gustaría preguntarle sobre un, un diplomado que usted realizó en el 2009 en la Uniciencia, que es el tema de la programación neurolingüística a través de el tema pedagógico, podría decirse del teatro y todo lo demás. Mi pregunta a ello es, ¿cuáles son las herramientas más importantes y las que de pronto a lo largo de los años, a través de el tiempo que usted ha podido aprender de todo este largo proceso, cuáles son los factores más complicados para que un estudiante de teatro pueda salir a flote su talento y que de pronto, debido al pánico escénico, no pueda asimilar bien todo esto? Bueno, la verdad, digamos, a través del tiempo, ya llevo 45 años dedicados a este proceso del teatro, he notado que es lo que el común y silvestre llama el oso. ¿Sí? La gente le teme a eso, a ser el oso. Pero cuando empiezan a entender que todos, prácticamente todos, como decía William Shakespeare, todos tenemos esa facultad de ser actores. Shakespeare decía, el ser humano actúa en una obra de 24 actos todos los días. Son 24 horas que estamos actuando como padres, como hijos, como hermanos, como amigos, como vecinos. O sea, todos esos roles los estamos viendo nosotros, pero como es tan cotidiano, no lo notamos, ¿sí? Es si nos detuviéramos un momentico a que alguien nos grabara durante todas esas 24 horas, estaríamos notando que nuestra gestualidad como amigo es una cosa, nuestra gestualidad como vecino es otra, nuestra expresión corporal como hijo es otra, nuestra forma de diálogo es otra con nuestros compañeros. O sea, a toda hora estamos actuando, ¿cierto? Entonces, cuando el ser humano deja de pensar en el oso, va a empezar a entender que todos actuamos tranquilamente, que, como decía Stanislavski, es una naturalidad, es tan natural que nosotros actuemos que cuando nos comprometemos a esto y nos paramos frente al público, entonces nos llega ese concepto de, uy, estoy haciendo el oso. Eso lo he visto a través del tiempo. Si nosotros nos olvidamos de que todas las cosas que hacemos no es oso, sino es lo natural. Eso es lo que he visto a través de todos esos años. Wow, es una innovadora respuesta, es algo importante de saber y aquellas personas quienes de pronto se les dificulta y lo importante es que adelante se salga el tema del teatro. También me gustaría preguntarle para que definas en una palabra, acorde a tu gusto, a lo que de pronto vayas a decir en la respuesta y es tu dirección teatral. Voy a decir las direcciones teatrales y tú lo defines en una palabra. ¿Por qué? El Teatro de Arte de Bucaramanga. Bueno, yo tuve el privilegio de iniciar en la labor escénica gracias a mi abuela Esther, que me enseñó cuentos, me enseñó poesía. Cabe la particularidad de decirlo que ella no estudió y tenía una memoria prodigiosa. Entonces ella escuchaba y la primera poesía que me enseñó fue de Ismael Enrique Arciniegas, A Solas, y ella la decía, y la decía con un fervor como de poeta. Entonces me la enseñó a mí y me enseñó algunos cuentos, y cuando yo empecé a estudiar en la primaria teníamos ese privilegio de que los viernes existían viernes culturales, donde el joven que sabía tocar guitarra o que sabía decir poesía podía salir al frente ante sus compañeros y demostrar esas dotes. Afortunadamente logré tener esos docentes
que de una u otra manera impulsaron esa situación. Entonces encontré en primaria profesores muy buenos que siempre me sacaban a decir las poesías y los cuentos. Y en bachillerato encontré también una profesora que empezó con esas actividades y me hizo leer unos libros de Stanislavski, Mi vida en el arte, el actor se prepara, y empezó a meterme en esa cuestión de la dirección teatral. Desde el primero bachillerato, hoy sexto, tuve el privilegio de dirigir teatro desde ese momento, bajo la supervisión de la profesora de español, naturalmente. Y después tuve el privilegio también de que ella misma me entregara algunos libros de historia, sobre todo el descubrimiento de América, y después de haberlos leído me dijo, bueno, empiece a escribir. Imagine, yo no tenía conocimiento de lo que era escribir una obra de teatro. Para no hacerles más largo el cuento, la anécdota, me rompió 9 veces el libreto, lo escrito, 9 veces esa profesora. Entonces yo me quedaba mirándola y por mis adentros decía, pero ¿por qué me lo rompe? Y entonces a medida que ella me iba rompiendo los textos, me decía, mire, es que falta eso, falta aquello, falta tal cosa. Y fue induciéndome también en la escritura. Casi terminando el bachillerato, logré encontrar un grupo de teatro que eran muy pocos en esa época que existían en Bucaramanga. Yo nací en Cúcuta, tuve el privilegio de estar primero, segundo y tercero de primaria en Cúcuta, pero por cuestiones del azar, pues tuvimos que venirnos para Bucaramanga. Y entonces el trasegar educativo lo tuve aquí en Bucaramanga. Tuve el privilegio de encontrar a un director de teatro excelente que me permitió estar ahí en el grupo. Era muy cerrado y me permitió estar durante 10 años aprendiendo para poderme subir yo a las tablas después de 5 años de pasar por escenografía un año, por vestuario el otro, por utilería el otro, todo eso, para poder ganarme la confianza de ellos y poder subirme a las tablas. Fue por un accidente un compañero y yo ya me sabía el libreto y sabía las indicaciones porque yo me quedaba, observaba. Entonces, en esa época, pues el director lo vi todo afanado de que a la semana siguiente tenían la función y ya habían hecho afiches, habían repartido la boletería, entonces me atreví a decir, yo me sé el libreto. Entonces, en medio de esa dirección de esa época, me metió fue una vaciada, dijo, ¡súbase! Y me subí al escenario y logré sacar avante la obra y el director me dijo, listo, vamos a quedarnos unos 2 días más de ensayo. Y lo hicimos y logré salvar esa situación. Entonces, yo siempre he dicho que el universo es perfecto. A veces le digo yo a mis muchachos, porque digamos que quieren hacer las cosas rápido, ¿no? Tiempo al tiempo, como decía mi abuela, no se cae la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Entonces a cada uno nos llega un momento preciso. Y cabe destacar, si me permiten, una anécdota de los que yo le digo a los muchachos. Hace muchos años, cuando la primera vez que entré a grabar en televisión, la novela la dirigía Julio César Luna. Creo que usted hace poco tuvo la charla con él, ¿cierto? Sí, señor. Es un excelente director y grabó en Girón. La novela se llamaba El cacique y la diosa. Por primera vez yo dije, uy, tan chévere trabajar en televisión. Y me atreví a ir a Girón a ver si podía lograr hablar con los actores o con alguien, pero eso era imposible. Ese hotel estaba lleno de policías guardando, custodiando, porque era la primera vez que llegaba a la televisión nacional a Bucaramanga y especialmente a Girón. Duré ahí casi 45 minutos haciendo lo posible. Bueno, carajo, ya no se pudo. Y me senté en una esquina, como en una cafetería de Girón, a tomarme un tinto. Y me puse a tomarme el tinto tranquilamente. Y cuando al rato se sienta alguien ahí al lado y empezó a hablar conmigo, ¿y usted qué hace? Digo, no. Y dijo esto, que no hay que. Dijo, usted podría trabajar conmigo en unos pequeñas escenas de una novela que está haciendo.
cuando volteo a mirar, pues yo no lo conocía así de persona, Julio César, y llegué me quedé mirando y pues sí, dijo, listo, diga esos textos. Dije los textos y dijo, hágale, usted va a ser el abogado de esa serie. Y de un momento, entonces lo que yo le digo a los muchachos, ¿no? Todo es a su debido tiempo. Yo luchando por tratar de entrar al hotel y mire dónde vine a tener el personaje. Y de ahí para adelante, pues tuve el privilegio de estar en diferentes novelas, tuve el privilegio de trabajar también con Marlon Moreno, el Capo, y para mí ha sido una bendición el que Dios me haya colocado en una actividad que amo, que, que me encanta, que vivo por ella, respiro por ella y trato de transmitirlo mejor a mis chicos. Bueno, ya que hablaste sobre pues el panorama de las artes escénicas y hablaste de la anécdota, no la sabía, no sé si Andrés tampoco la sabía o hasta ahorita entera, pero es chévere conocer eso, que es importante que para todo hay su debido momento y hay que disfrutarlo. Vamos a hablar sobre el tema de la televisión. Hay un cortometraje que estuvo como en el Festival de Cine de Chile y es La lluvia. ¿Qué puedes usted decir no solo de anécdotas, sino que aprendió para mejorar su temática del tema actoral y todo en esa historia? Bueno, sí, mire, antes que todo, vuelvo y lo digo, ¿no? El universo se confabula, el universo siempre se confabula en bien de toda la humanidad y de cada uno de nosotros. Tuve el privilegio de conocer un amigo, Mendieta, y con él estuvimos algunas charlas y todo eso, y fue cuando me llamó, me dijo, bueno, hay posibilidad de un casting para un seriado, un cortometraje que se va a hacer. Fui, lo hice, pues a Dios gracias, como decía mi abuela, mi hijo, cuide esa cara de malo, porque cuando la gente sepa lo pendejo que es todo el mundo del amor. Entonces el director de La Lluvia se quedó mirándome y me dijo, mano, esa cara de malo me sirve, me sirve. Entonces, pues empezamos a rodar, sí, rodamos en diferentes partes del cañón, sí, el cañón del Chicamocha, en algunos pueblitos, en algunas veredas que hay por allá. Y, y yo siempre lo he dicho, mire, y le digo a los muchachos, si uno quiere ser grande en esta cuestión del cine y la televisión, debemos empezar a entender algo, que el director, por muy joven que sea, es el director. Él es el que tiene claras las cosas, él es el que tiene La la visión. visión, porque nosotros muchas veces como actores cometemos el error de, como decía mi abuela, de ser chilguete, de meter la jeta en todos lados, ¿no? O sea, uno dice, ay no, pero qué tal cosa, ay no, pero que no sé qué. Y eso yo creo que le causa escozor a todas las personas, a cualquier persona que tenga algo por hacer y que sepa que es lo de él. Entonces yo le digo un consejo a los actores, ustedes son actores, ustedes los llamaron para hacer ese personaje y hay que hacerlo de la mejor manera. Quien dirige es el joven o quien dirige es la persona allá, los demás son los técnicos, todos saben qué es lo que deben hacer. Entonces dedíquese a su personaje y deje que las cosas fluyan. Wow. Está también un cortometraje que no hace muchos años estuvo también dando de qué hablar, que es El Espejo, que eso lo Sí, realizó en el 2014. sí. Para aquellas personas que no han visto la historia del espejo, a mí me estuvieron comentando cuál sería como el elemento más importante para que la historia sea aún recordada por el tema tan complejo que se abarcó. Que es todo lo paranormal, ¿no? Ujú. De hecho, Bueno, eh, si me permite, me gustaría saber no solo si es en el tema paranormal, ¿qué imaginario usted plasma sobre los fenómenos paranormales, acerca no solo de Cúcuta, sino en el cine o en el teatro, en la televisión?
Bueno, mire, mi abuela siempre me dijo que uno tiene que decir la verdad, uno tiene que ponerse rojo una sola vez y no chapeado toda la vida. A mí me ha encantado, me ha adorado, adoro todo lo concerniente a brujería, las cuestiones paranormales. Me encanta leer. Yo cuando voy con mi grupo de teatro a algún pueblo, lo primero que digo es, ¿dónde está la persona más antigua de acá, con más experiencia? Y voy y hablo con esa persona y empezamos a ese diálogo y precisamente llegan situaciones donde dice, no, es que tal casa está embrujada o en tal parte hay una bruja o en tal parte hay tal cosa. Y a mí me encantan esos temas. Yo me he quedado en casas abandonadas donde supuestamente hay brujas y todo eso y espantos, pero yo no sé si es por las ganas de querer conocer cosas, pero no he tenido ese privilegio. Pero sí tuve una situación como director de teatro bastante fuerte en el teatro de Pamplona, en Jáuregui. Nosotros llegamos allá con el grupo de teatro de Bucaramanga con una obra de teatro que se llamaba esto sobre Semana Santa, que era Juan Bautista, se llamaba todo lo concerniente a la vida de Juan, cómo lo decapitaron y todo eso. Nosotros nos fuimos creyendo que como era Semana Santa, pues íbamos a tener así teatro lleno. Resulta que 35 actores en escena, martes santo. Uy. Solo llegaron 3 personas a ver la obra. Y la hicimos, porque esa es la regla número 1 de la actuación. Así haya una sola persona y hayan 35 actores, los 35 trabajan para esa persona. Porque como dice el eslogan publicitario de turismo, ¿no? Turista satisfecho trae más turistas, ¿no? Sí. Entonces, miércoles santo, ya subieron 2 más, 5 personas vinieron a ver. Y alguien le dio por llegar y decir, no, es que esto nos toca, reunámonos todos en círculo y pidamos a alguna entidad que nos ayude. Y de pendejos dijimos, bueno, nos reunimos todos en círculo y empezó esa persona que era sofrólogo, supuestamente, empezó a decir, bueno, si en este momento santo, en esta hora santa, hay algún ente aquí que impida la entrada del público a nuestros auditorios, le exigimos que se vaya. Y todo. Como a los 5 minutos, cuando vimos fue que uno de los muchachos empezó a hablar todo extraño. Y era un flaquito. Oiga, pero una fuerza increíble. Y para no ser más largo el paseo, yo empecé a investigar qué pasaba. Entonces alguien me dijo, no, lo que pasa es que en el Teatro Jáuregui, cuando fueron a hacerlo, se cayeron 2 obreros y se mataron. Quedaron clavados en unas cosas de hierro. Y el chino se perdió esa noche, mi viejito. Nos tocó buscarlo como desde las 3, 4 de la mañana porque nadie abrió el teatro, nadie abrió nada. Y el chino se perdió. Y búsquelo. Al jueves siguiente también se nos perdió. Y el viernes yo contacté a un señor que vivía cerca y dijo, ¿por qué no van al cementerio? Oiga, nos fuimos al cementerio y el chino estaba frente a las tumbas de los 2 señores que habían trabajado, que se habían matado en el Teatro Jáuregui. Esa fue de las anécdotas más increíbles que puedo yo contar. Entonces yo dije, no, de aquí en adelante ni por chiste nos vamos a reunir en círculo ni a pedir nada. Y son cosas que han pasado y que son experiencias muy hermosas. En el teatro uno encuentra de todo. ¿No? Ahí yo le quiero hacer la pregunta, ya que usted mencionó el tema sobre los fenómenos paranormales. Si acá en Colombia se realizase un tema de lo paranormal o exorcismos, ¿qué debe que influir o que la historia sea muy, muy perfecta para que se dé ese tipo de sucesos que para muchos, como vemos, hay algunos géneros que son más conocidos, pero son muy pocos los fenómenos de los paranormales, los exorcismos? ¿Cuál sería para usted la historia perfecta? Para mí la historia perfecta sobre lo paranormal es empezar, digamos, a
a buscar como lo más trascendente de un pueblo, de una ciudad. ¿Sí? Me explico. Sabemos que existen, digamos, situaciones extrañas en este mundo. Algunos conocemos, por ejemplo, en Cúcuta, nosotros conocemos en Cúcuta que lo que son los caños y lo que son los recovecos, existen muchas historias de brujas y de espantos. Yo creo que sería bueno empezar a rescatar, porque siempre hemos hablado de ella, pero nunca hemos ahondado, que es La Llorona. Wow, eso La sería un tema Llorona, bueno. la Llorona la hay en Cúcuta y la hay prácticamente en toda la cosmografía colombiana. Y es empezar a hacer la investigación desde lo más científico, ¿cierto? Hasta lo más, digamos, ortodoxo, por así decirlo. Por decir, sí, sí hay una bruja que fue una señora que mató a sus hijos en Semana Santa y que eso, bueno, todas esas cositas. Y lo otro que también contaba mi papá, porque él era mecánico y él viajaba continuamente a Cúcuta a probar los carros y a traer cosas de Venezuela, que existe un carro fantasma. Existe un Ay, carro fantasma que aparece en Semana Santa los viernes, bajando el Picacho, y que los que van subiendo ven que viene el carro y entonces aminoran la velocidad y cuando esperen y esperen el bendito carro nunca pasa. Entonces son cosas que, esa es otra historia muy hermosa, el carro fantasma. Y dicen las malas lenguas o los que cuentan cuentos, los que se saben la anécdota, que fue un taxista, creo que fue la empresa Motilones, que le dijo, yo voy a viajar el Viernes Santo, a mí me interesa un carajo los Viernes Santos, si me baño o me convierto en pescado, no es que yo necesito la plata. Entonces, supuestamente, el tipo se vino de Cúcuta para Bucaramanga y por ahí en eso de la laguna, no sé, recogió unas chicas de buena vida, ¿no? Y empezaron a escuchar la música del carro a todo volumen, ranchera, y empezaron oh, a tomar y todo eso. Y dicen los choferes y todo eso que saben de esa anécdota, que hubo muchas cosas ahí en ese carro mientras bajaban y todo, y que eso es fue un pecado y que Dios los castigó y los dejó para toda la eternidad vagando o tratando de bajar el Picacho y nunca llegar. Esa es otra historia muy buena, muy bacana, que sería bueno que alguien le oiga, diera sí. De por hecho, sí. escribirla, ¿no? De hecho, le doy la palabra a Andrés para Ajá. que se integre en la conversación porque el tema está súper bueno. Bueno, para que le dé la bendición. Hola, tío, bendición. Tío, Dios pues lo yo le iba a decir bendiga, hijo. Germán, ¿no? Para que haya como más esto, ya sabes, ¿no? Más cortesías, pero ya que me... No, no, pero de hecho, tío, sí quiero preguntarle para continuar con el tema y como matar dos para un solo tiro. Bueno, no sé si los productores le dejen o no hablar de lo que se pueda esperar de Ríos de Ceniza, que pues obviamente es su incursión en el cine, después de obviamente haber hecho una serie de cortometrajes, roles en televisión, pero pues no sé si se pueda mencionar, más que aparte del papel, si en esta historia hay algún elemento sobrenatural o un elemento que yo sé que trata sobre, pues, otra vez, el chicamocha, lo que es sabido. Sé que ahorita están festivales, creo que su merced no la ha visto porque estuvo 10 años en proceso de edición, pero si Sí. nos puede contar Ujú. adelanto lo profesional, como, o sea, el rol que su merced ejerce, como también dar detalles de la historia, sería buenísimo. Río de Ceniza, ¿sí, mijo? El Río de Ceniza, sí. Bueno, mire, Río de Ceniza es una película que se hizo en todo lo que es Berlín hacia Ujú. adentro. Son unos paisajes muy divinos, muy hermosos, es un frío impresionante, terrible, pero se logró gracias al esfuerzo de estos muchachos que hicieron posible esa producción. Y es la historia, sí, es la historia de cómo una familia, digamos, viene y eso lo puedo decir a nivel ¿cómo explico? O sea, lo he visto, lo he vivenciado. Hay familias que traen cargas, ojo, hay familias que traen cargas espirituales muy fuertes, debido ya sea a su abuelo, a su tatarabuelo, a su papá, que quién sabe qué haría o qué pactos haría y todo eso.
pero sí hay familias que traen una carga muy fuerte. Y hay familias donde uno dice, bueno, pero ¿qué le está pasando? Es una familia muy ordenada y todo eso, pero no les alcanza para nada, todo les sale mal, todo, para ellos es todo desastroso, se le muere uno y otro seguido y seguido a la familia. O sea, son cargas espirituales que traemos, ¿cierto? Duro, ¿no? Y que de una u otra manera eso lo vivencia la película. Ríos de Ceniza lo vivencia de cómo un muchacho, digamos, en medio de sus sueños, ve cómo su hijo puede sufrir más adelante, digamos, un aparatoso accidente terrible que causaría pues conmoción a ella, a él y a la esposa. Pero al mismo tiempo se vivencia cómo entre ciertas familias existen cosas también que dejan mucho que ver la psicología de los personajes. En el caso mío, soy un papá que se enamora de su propia nuera y le hace la vuelta, vulgarmente, le hace la vuelta al propio hijo y la chica queda embarazada y ella le dice al muchacho, soy embarazada, pero temo, he tenido unos sueños, he tenido unas situaciones así. Y el muchacho, pues como buen hijo, va y le cuenta al papá, papá, mi esposa está embarazada, el tipo se queda pues aterrado. No, eso es problema suyo, mira a ver qué hace, ¿no? Entonces más o menos le dice, sí, papá, pero es que yo no he estado con ella. Entonces Ay. ahí el tipo se queda aterrado y dice, carajo, yo tengo ahí que ver algo en eso. Y entonces empieza esa situación onírica, esos sueños del muchacho, cómo volver a rescatar y cómo volver otra vez a que esa carga espiritual se logre quitar para él poder seguir en el proceso de la vida con su familia. Es un trabajo muy hermoso y pues vale la pena verlo. Apenas salga a nuestra Colombia, ¿no? Ahorita está en Estados Unidos. Ojalá que nos la comparta y por lo menos podamos verla Claro pronto. que sí. Andrés, continúa. Claro, para continuar, no, y pues sí, dígame que Ríos de Ceniza son las películas que más espero, más porque pues mi tío tiene razón, pues bueno, yo ya me aventuré a dirigir dos cositas en Santander la carga en realidad que se lleva ya es dura, o sea, y que se puede hablar de superstición, pero bueno, para no salirme del tema, eh, la carrera en televisión es amplia, entonces listo, podríamos hablar incluso de lo sobrenatural de lo del Conde de Cuchicute, pero más que hablar del rol que ejerce ahí, que mi parecer no es porque sea mi familiar, me parece las escenas que compartes con Noria, me parecen las mejores de la serie, en su amplia carrera en televisión, y ya después de hablar de lo de Julio César Luna, que por cierto sería bueno pasarle ahí esa parte al maestro, que ya que lo seguimos entrevistando otra semana, ¿cuáles son los roles que para su merced han significado más? Yo sé, no sé si sonaría odioso, sería bueno hablar de pues, la mujer de presidente, es un rol grandísimo en prime time al lado de Marlon Moreno, o no sé, Fuego Verde, o alguna de las series nuevas que han surgido, que, por ejemplo, la del Conde, no sé, sus roles o su rol favorito en televisión. Bueno, mijo, la verdad, hace muchos años un director en uno de los iberoamericanos en los que yo iba a participar en talleres, me dijo una vez, me dijo, no se deje encasillar. Entonces me puse a tomar tinto con él después de la clase y le dije, ¿qué significa no se deje encasillar? Dijo, mire, no se deje encasillar porque existen, digamos, entre los actores y las actrices, ciertos parámetros. Por ejemplo, existen los actores de carácter que son fuertes, con esa cara de malos, en el caso mío, ¿cierto? El actor que tiene esa cara de solo borracho, pendenciero, y el actor que tiene esa cara de sumiso, de bueno. Entonces, no se deje encasillar, porque en el momento en que usted se deje encasillar, se pierde toda la gracia actoral. Quedó eso en el tintero, quedó eso en mi memoria, y a medida que yo iba haciendo cosas, no solamente de teatro, sino de cine y televisión, empecé a darme cuenta que siempre era el malo, que siempre era el malo, que siempre era el malo. Y cuando me dieron la oportunidad de hacer el de
Ríos de Ceniza, que sí es malo, pero no es ese malo de la cara, de ponerlo así todo serio y hablar así. No, es un malo diferente, ¿cierto? Es un malo psicológico. Entonces me gustó ese personaje. Y cuando me dieron la oportunidad en el Conde de Cuchicute, que valga aquí decirlo, se hizo casting en Bogotá, en Cali, en Medellín, en San Gil, creo que también en Cúcuta. Se hizo en varias ciudades casting, se presentaron casi 200 y pico de personas para ese personaje del Bigotes que hice yo. Y el tipo cuando llegó me dijo, mano, me gusta su carácter, porque hay un momento en que usted es bonachón, usted es un momento en que es bueno. Entonces yo le dije al director, le dije, sí, pero yo casi no lo dejo sacar porque mi abuela me dijo que cuidara la cara de malo, porque cuando la gente supiera lo pendejo que es, todo el mundo me la monta. Entonces soltó la risa y dijo, listo, mano, usted me va a hacer el personaje del Conde de Cuchicute en Bigotes. Y me envió el libreto y me encantó. Es un personaje muy hermoso, es un personaje que pone, digamos, en evidencia ese amor de ese hombre de cierta edad que se enamora de su empleada, teniendo hijos, ella tiene 2 hijos, y aún así trata de ver por ellas desde pequeñito, y él empezó a ver por ellas y a ayudarle a la mujer porque veía que estaba sola y todo. Y es ese malo bueno que me encantó, por así decirlo, porque el tipo es brusco, el tipo también es fuerte en las apreciaciones cuando está discutiendo con el Conde de Cuchicute, se para también, saca su machete, como diciendo, a mí no me la venga a montar, no sea pendejo, y restalla el machete ahí en la mesa de la cafetería, pero es ese bueno que existe también en los seres humanos. Nosotros no podemos ver a un ser humano solo por lo malo. También existe algo bueno en ellos. Entonces me encantó ese personaje y hágale. Y genial, genial. Oiga, qué genial la experiencia que está contando Andrés y bueno, Lorena que nos está escuchando, bienvenida. Es increíble. Antes de seguir el tema de lo que es de la televisión, hay un récord mundial que sí le quiero preguntar a Andrés para que este, diga su apreciación, para que también complemente en lo que a mi pregunta, cómo fue esa experiencia, cómo fue eh, ostentar ese, esa titulación, todo eso que hizo. Cuéntanos. Bueno, llegó un momento en que el ser humano de una u otra manera quiere como resaltar, ¿cierto? Como decir, bueno, aquí como que empecé a sentir esa cotidianidad y no la quiero sentir. Entonces le conté a algunos de los muchachos de esa época, actores, ya la tengo la locura de, a ver si nos le medimos, de hacer 24 horas seguidas de teatro, no lo han hecho hasta ese momento. Entonces uno de los integrantes de teatro averiguó por allá en la casa matriz de Inglaterra y le respondieron que no había ningún grupo de teatro. Entonces nos le metimos a hacer 24 horas. Cuando terminamos las 24 horas, enviamos fotos, evidencia, todo eso. Entonces nos responden que ya había dentro de ese mismo tiempo un grupo chileno. Se había atrevido a hacer 24 horas, pero un solo trabajo durante 24 horas. Entonces, y nosotros teníamos las 24 horas, teníamos cerca de 19 obras, 23 actores. Entonces dijimos al otro año, hagamos las 30, a ver qué pasa. Hicimos las 30, nos volvieron a contestar que había otro grupo. Bueno, entonces le dije yo, hagamos las 48, ¿qué carajo? Al año siguiente hicimos las 48 y nos contestaron que en la India había un grupo de un colegio que había hecho, como decir, el génesis de la Biblia a ellos, 48 horas seguidas, hablando y todo. Entonces le dije a los chinos, bueno, mano, hagamos las 72. Entonces todos quedaron mirando, 72 horas. Sí, hagámosle, qué carajo. Y le hicimos 72 horas de horas de teatro
91 obras de teatro se presentaron, 35 actores en escena, gente que tenía 24 obras encima, otras 8, otras 14, otras 16. Lo más hermoso de este proceso era que su merced hubiese estado, teníamos una casa grande de sala, café, teatro, y usted veía, por ejemplo, 4 personas ensayando una obra y de pronto de ese grupo, de esas 4, contestaba a la pieza de allá el personaje de él, y luego contestaba al del otro, contestaba al del otro. O sea, como estaban varias horas, respondía en esa forma. Era una locura increíble, una locura deliciosa. Y la gente que ya sabía de nuestro proceso se atrevió a quedarse las 72 horas, llevaban almohadas, llevaban cobijas, gente que llevaba termos para darnos tinto. Fue delicioso. Eso se presentó las 72 horas en el salón múltiple de la Iglesia del Perpetuo Socorro en Bucaramanga. Ya tenemos todo eso. Y se envió a la casa matriz y pues, la verdad, no, hasta este momento nos dijeron, los felicitamos, hasta este momento no ha habido ningún grupo, pero no hemos visto nada con el que nos digan, bueno, sí, tome esta certificación. Lo único que nos respondieron era que no había plata, porque al inicio de los Guinness Records había plata, ¿no? Entonces nos dijeron, en ese momento no hay plata por situaciones que se han presentado. Gente que por tratar de salir en los Guinness Records se ha suicidado, o ha matado a alguien, o en fin, diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, la plata no es lo de menos. Lo que queremos es mirar a ver si estamos o no estamos en ese. Y estamos esperando esa respuesta, a ver si logramos decirles a toda Colombia, miren, el primer grupo de teatro a nivel mundial que hace 72 horas continuas y se ha mantenido. Bueno, quiero brindarle un fuerte aplauso a usted porque, hombre, hacer 72 horas de teatro es algo totalmente muy, muy bueno. Además, ojalá que les den el reconocimiento. Yo tengo entendido que el Récord Guinness le otorga no solo el reconocimiento, sino también dinero, pues la recompensa, y eso es algo que debe que ser visto. Etiquetar el Récord Guinness, por favor. Eso es bueno, o sea, saberlo. También del tema del récord mundial, es que es impresionante. Háblanos sobre Al Acecho, que es una historia que se presentó en un programa en el 2018. ¿Tiene algo que ver con el tema aún de lo paranormal o es un tema muy distinto? Ya es un tema sobre las características de los personajes a través de un contexto social. ¿Cómo es? Sí, no, esa es una producción que se hizo, si me permite, puedo decir Claro. con TRO, ¿no? Se hizo con TRO. Valga la aclaración, en esos momentos, pues, he sentido que TRO está ayudando y está permitiendo que los artistas norte santanderianos y santanderianos muestren también su proceso. Al Acecho es una producción, son varias series, varios cortometrajes, y una de ellas pues me tocó hacer de una especie de sicario, pero es un sicario extraño, porque al tipo digamos, le dice, miren, necesito que mate a tal persona, le doy tanto, pero él dice, primero investigo la vida de él. Y él investiga la vida y todo eso, y él mira si o no lo mata. Cuando llega esta chica, a donde él le llega con moretones, con, mejor dicho, cascada pues, supuestamente por su propio marido, y entonces ella le dice que por favor ella quiere que su marido desaparezca a la faz de la tierra porque ya le da miedo, no aguanta esa vida, y se deja convencer de las lágrimas de la mujer. No investiga, se deja convencer de las lágrimas de la mujer, y entonces empieza el proceso de cómo lograr matar a este tipo. Pero en el transcurso de las cosas que empiezan a moverse, él empieza a darse cuenta de ciertas situaciones extrañas en eso, y se pone a investigar a la mujer y se da cuenta que la mujer, junto con su amante, está tramando esa situación para desaparecer al marido para poder cobrar una especie de herencia o algo así, o
o un seguro. Entonces, el tipo reinvierte todo y termina matando al amante de la china y a la chica. Entonces, es una producción muy bonita, muy deliciosa y trabajada pues prácticamente con actores nuestros, ¿no? ¿Qué virtudes, qué cualidades ha aprendido? Bueno, yo creo que yo le digo a mis muchachos de la escuela, todo lo que viene en el universo siempre será para bien de uno. A veces uno dice, uy, no, pero ¿por qué me sucedió esto? Porque más adelante se necesita. Me explico a qué quiero llegar. La vida, pues a nosotros nos dio el privilegio de poder entrar a trabajar en algunas cosas. Por ejemplo, en el caso mío, yo tuve que trabajar vendiendo libros de Appleton Puyac, de esa empresa en esa época, vendiendo seguros, ayudando a hacer colchones, donde don Luis Lozada aprendiendo a arreglar motos y ciclas. En litografía y tipografía también aprendí todas esas cuestiones. ¿Qué más sería? A ver, a lavar casas. Yo lavé casas, no me da pena decirlo. Algunas vecinas o algunas señoras, mamás de mis compañeros, pues que querían que yo iba y les barría, les tapeaba, les lavaba la casa, les dejaba todo en orden, les limpiaba. Y a medida que eso fui pues ganando platica y todo eso. Pero lo más importante que le digo yo a los muchachos es que todo llega por algo. ¿Cuál es esa ganancia de haber aprendido todo ello a través del tiempo y que me ha favorecido a mí, en el caso de director de teatro y profesor? Los 10 años que estuve con el grupo de teatro, que era muy cerrado, y yo pensaba a veces que ellos lo hacían era con toda la intención de cansarme. Entonces, usted va a estar todo el año en escenografía, mueva palos, coja serruchos, haga escenografía, meta martillo y toda esa vaina. Y yo decía, bueno, listo, ya me van a dar la oportunidad de actuar. Al año siguiente, no, ahora usted pasa a vestuario. Arregle vestuario, esposa vestuario, mande a hacer vestuario y todo eso. Y, al otro, y así sucesivamente. Entonces, en el transcurso de la vida, ¿qué es lo que me ha servido eso? Hoy en día, desde hace unos 10 años para acá o 15 años, he aprendido a ahorrar. ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, cuando yo mando a hacer los afiches, 1000 afiches en propalcote, full color, no se bajan de 1.400.000, 1.600.000, mandarlos a hacer en una litografía. Como yo aprendí litografía, como aprendí tipografía, hoy en día ya no mando a hacer allá. Entonces voy y compro el papel en un lado, lo corto en otro lado, hago el diseño del afiche en otro lado y lo imprimo en otro lado. De esos 1.800 me viene a salir a mí en 600, 700.000 pesos. Wow. Eso. ¿Sí? En escenografía, ya no tengo que llegar y decirle a un carpintero, hágame este biombo, porque un biombo entamporado no se baja de 180, 200.000 pesos. Yo ya sé hacer eso y me salen 40.000, 60.000 pesos. ¿Sí? Que el diseño de vestuario, yo hago diseño de vestuario, hago diseño de escenografía. Dicto, por ejemplo, en algunas facultades de Derecho la materia o la cátedra de oratoria, argumentación y técnicas para hablar en público. O sea, todo eso a través del tiempo que yo de pronto lo vi en esa época, tengo que trabajar en esto, me toca trabajar en esto, me ha permitido hoy en día decir, por Dios, gracias Dios el haberme enseñado todas esas cosas para hoy lograr de una u otra manera mantenerme en esto. Sí, bueno, esto, y pues si su merced me da el permiso, pues para culminar, ¿no? ¿O tenías otra? Porque yo lo que quiero es que, bueno, parte de ti, de que pues envíe un saludo, obviamente, a la gente, sus redes sociales y esto, y que nos comente en qué proyecto está, porque sabemos que se ganó ahorita algo de Mintit, pero aquí tengo a alguien que lo va a saludar. Salud. Hola, mijo, ¿cómo le va? Hola, mamazota linda. ¿Qué ha hecho?
Bien, aquí agradeciendo a estos chicos que de una u otra manera pues hicieron posible esa entrevista y genial, gracias. Me parece fenomenal oírlo. La bendición, mami, la bendición. Dios lo bendiga, mijito, que esté bien y que Gracias, siga mami. haciendo todo como lo está haciendo. Bueno, mamita, gracias. Bueno, entonces ahora coméntenos el saludo para el canal, el saludo para la gente, sus redes sociales y el proyecto que está ahora, que se ganó. Sí, está bueno. Sí, gracias. Ante todo, pues quiero darles los agradecimientos a ustedes por permitirme este espacio, pero también quiero darles los agradecimientos a todos aquellos que desde Cúcuta, en la escuela que tuvimos ahí en el Teatro Municipal y con nuestra Escuela de Teatro Libre de Bucaramanga, quiero agradecerle a todos esos muchachos, a todos esos jóvenes que lograron vencer ese miedo y de estar y de aprovechar y de estudiar esta gran profesión que es la actuación. Y ahorita, pues, gracias a eso, Marta Mora, Miguel Ángel Rodríguez, poetas ambos, fueron estudiantes míos cuando Sardinos, allá en Cúcuta, en la escuela de TOT Producciones, en el Teatro Municipal. Y me llamaron hace aproximadamente 2 o 3 meses, vinieron ellos a la casa, me comentaron la locura que tenían y dije, hagámoslo, porque de eso se trata este mundo, de acolitar locuras que vayan siempre en pro de la humanidad. Entonces le dije, listo, hagámoslo. Pasamos el proyecto a TRO. TRO nos ayudó, se hizo todas las conexiones con el Ministerio de Cultura y logramos ganar el proyecto de Héroes y Mujeres Heroicas, que es nada más y nada menos que la visualización de la mujer a través de todo el proceso político, social y económico de nuestra Colombia. Cómo ellas han logrado también con su lucha, con su tenacidad, lograr esos cambios que en esos momentos Colombia necesita y ha estado practicando. Por eso queremos, por medio de Dramatizado, pues decirle a la gente, mire, existió una Manuela Beltrán, existió una Mercedes Ábrego, que hizo posible que nosotros en ese momento estuviéramos acá. Que infortunadamente los 2 Santanderes son muy machistas, sí. Entonces, ellas han hecho todo lo posible, pero los hombres le han dicho, no, sí, ya, permiso, hasta luego, y las han ocultado. Con estos Dramatizados queremos visibilizar a esa mujer, decir gracias, como madre, como esposa, como amiga, como amante, como vecina, gracias por haber hecho todos esos cambios políticos, sociales y culturales en nuestro país. Chévere, yo debo darle otro aplauso que es increíble por todo lo que ha hecho. Gracias por esta oportunidad, señor Germán. ¿Para qué celular o medio se pueden contactar si de pronto quieren contratarlo para alguna producción o algo? Este es su espacio. Sí, claro, gracias, muy gentil. Mi número es 316-2291-765. Germán Castro Blanco, pero todos me llaman Bambán. Ese es mi apodo, mi remoquete cultural y artístico, y lo llevo con mucho orgullo. Me encanta. Y lo único que quiero decir es que no se preocupen. Sus sueños no los dejen, sus sueños no los oculten, sus sueños no les dé miedo expresarlos, porque esa es la realidad de su espíritu. Y el espíritu jamás puede dejar de soñar. Bambán, puedo decirte Bambán, ¿no? Y claro que sí. Muy agradecido por esta oportunidad. Gracias a Andrés, gracias a Lorena por estar ahí, a los muchachos quienes se conectaron esporádicamente. Gracias por la oportunidad y bueno, muchos éxitos y esperemos ríos de ceniza pronto. Yo creo que John, enviarle al maestro Julio César Luna que la otra semana, ¿qué tal que se acuerde? Sí, yo ahorita mismo voy a hacer el fragmento y se la envío a Bambán y se la envío a Julio César Luna. Claro. Y nada, gracias, Ivo, por estar acá, este espacio. Sí, este muy espacio amable. Pero, por ejemplo, nos han criticado, que es que solo mostramos que celebridades de Hollywood. Para nada, el espacio se creó para mostrar cómo se crea el arte, todo en general. la cultura.
Y usted sabe cómo es la gente acá en Cúcuta, pero pues aún así uno quiere esta ciudad, ¿no? No, no, hay cosas que, mijo, vamos, la gente, les voy a contar un cuento ahí de rapidez. Hágale, hágale. Esto, venía un cura con su alumno, tranquilamente, cuando salió alguien y dijo, ¿ustedes de dónde vienen? Entonces el cura mayor le dijo, ¿usted para dónde va? Dijo, no, yo quiero ir a ese pueblo, pero ¿qué clase de gente hay en ese pueblo? Entonces el cura viejo le dice, ¿qué clase de gente había en su pueblo? Yo no, pues había gente amable, gente cordial, gente honesta. Yo, no, esa clase de gente hay allá. Listo, el cura joven se quedó mirándolo y todo. Más adelante volvió y se encontró con otra persona y dijo, señor, mire, necesito saber qué clase de gente hay en ese pueblo porque voy para ese pueblo a vivir. Entonces el cura viejo le dijo, ¿qué clase de gente había donde usted estaba? Yo no, eran unas porquerías, unos degenerados, unos miserables. Entonces, esa clase de gente hay allá. Dijo, antes no voy. Entonces el cura joven le dijo, ¿pero por qué? A este le dice eso y al otro le dijo otro. Dijo, porque cada uno trae en su corazón lo que quiere tener. Muy buena reflexión. Entonces, no hay gente mala, vuelvo y le digo, no hay gente mala. Es simple y llanamente ponernos en los zapatos del otro y empezar a entender que tiene una tachuela atravesada y por eso es que camina así raro, ¿sí? Entonces, es simple y llanamente, es cuando nosotros como seres humanos empecemos a entender que todos somos una unidad en este universo. Entonces vamos a evitar matarnos entre uno, hablar mal del otro y empezamos a entender que el bien del uno es el bien de toda una comunidad. Bueno, Bambán, esto ha sido muy gratificante. Gracias por la oportunidad y bueno, pronto verás la entrevista y bueno, a todos muchas gracias y nos vemos en una próxima. Gracias. Dios los Bambán. bendiga. Gracias, muy gentil, muy amable. Igualmente, con Chao. mucho gusto. Gracias, papi. ¿Es verdad lo que cuenta el nono del volcán? ¿Y qué cuenta el nono del volcán? Que una avalancha nos va a ahogar. El volcán es una creencia de los indios. ¿Y si pasa? No piensa en eso, Juan. En la escuela también cuenta lo mismo que el nono. Eso no va a pasar. ¿Y si pasa? Y yo voy a estar ahí con usted si eso pasa. ¿Me lo promete? Usted sabe que sí. Juan, ¿Qué? yo a usted lo quiero mucho. Yo también, papá.
Hey, don't forget to follow your son, Facebook, Instagram, and Twitter.